Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción este miércoles en contra de miembros del Cártel del Noreste, antes conocidos como los Zetas, entre ellos el rapero conocido como el Maquiavélico. La oposición en la Comisión Permanente acusó este miércoles al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y al grupo parlamentario de Morena de impedir que se discutiera como primer punto de la agenda política el tema de la inseguridad y los presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado. El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, desestimó este miércoles el contenido y la autoría de la carta difundida por Andrés Manuel López Beltrán, en la que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se justifica por su viaje a Japón. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el arranque de la construcción del puente Alameda Oriente. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jonathan, debido a que este es acusado del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, hechos ocurridos en el mercado de San Cosme. Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, señalado como el tercero al mando en la estructura criminal del grupo delictivo La Barredora, que opera en Tabasco, fue detenido. Autoridades de Procuración de Justicia detectaron que la delincuencia organizada se encuentra inmersa en las centrales de abasto, comercio informal, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos. Instalan el Consejo Estatal y Consejos Municipales de Paz allá en el estado de Morelos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 6 de agosto del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción este miércoles en contra de miembros del Cártel del Noreste, antes conocidos como los Zetas, entre ellos el rapero conocido como el Maquiavélico. La sanción corresponde al bloqueo de activos de dichos personajes en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos en ese país, dijo la dependencia en un comunicado. La acción de hoy está dirigida a individuos clave que posibilitan la campaña de violencia y narcoterrorismo del Cártel del Noreste y fue coordinada con investigaciones de seguridad nacional de San Antonio y la Administración de Control de Drogas, refiere el Departamento del Tesoro. Explicó que los conciertos del Maquiavélico son usados para la organización criminal para blanquear dinero, además de que la mitad de los ingresos que el artista obtiene en plataformas es captada por el Cártel del Noreste. Además del rapero, las autoridades sancionaron a Abdón Federico Rodríguez García, alias El Cucho, segundo al mando del Cártel del Noreste,
a Antonio Romero Sánchez, miembro de alto rango de la organización, y a Francisco Daniel Esqueda Nieto, conocido como Frank Esqueda, quien asumió las operaciones del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jonathan debido a que es acusado del delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad, hechos ocurridos en el mercado de San Cosme. El imputado fue puesto a disposición del juez de control que le giró el mandamiento judicial, por lo que en las próximas horas el impartidor de justicia procederá a la audiencia inicial. Fueron policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México los que cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Jonathan por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad, hechos ocurridos en el mercado de San Cosme. El hombre fue aprehendido al salir de los juzgados orales de Doctor Lavista, luego de que en audiencia de control un juez decretara su libertad por agredir sexualmente a una mujer el pasado 2 de octubre. Los agentes leyeron frente al sujeto el documento y los motivos por los que volvía a ser arrestado, por lo que fue trasladado a un penal en donde lo requiere otro juez de control. En el expediente del caso se encuentra sentado que el detenido Jonathan habría agredido a la menor poniendo sus genitales en su cara, hecho que fue captado en video y difundido en redes sociales. El imputado ya está a disposición del juez que le giró la orden de aprehensión y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. La delincuencia organizada se encuentra inmersa en las centrales de abasto, comercio informal, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y sí, efectivamente, la delincuencia organizada está inmersa en las centrales de abastos, comercio informal, en organizaciones civiles camuflajeadas muchas veces como defensores de derechos humanos. Y así hay una serie de pseudolíderes, inclusive algunos hasta tienen un cargo de elección popular como diputados y manejan pues cuestiones un poco delicadas, obviamente, que inclusive utilizan lo que es hasta manifestantes para descontrolar sobre todo a los gobiernos o también propiciar bloqueos como los que han ocurrido en estas últimas horas. Y así muchos inclusive traen logotipos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, los cuales si no están vendiendo esos supuestos permisos, también los ocupan como una fuerza política. Tal es el caso de las diversas organizaciones como la USON, la UGOS, los 300, la Choquiza, que en un momento dado apoyaron a campañas políticas tanto de senadores de la República, diputados federales, diputados locales o inclusive hasta presidencias municipales. Y así es como la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México e inclusive la General de la República han detectado cómo estos grupos delincuenciales han penetrado, se han incrustado inclusive ya en los gobiernos. Y es el caso de que nos dicen fuentes bien informadas que operan sobre todo en la zona de la central de abastos de Catepec. Son cuestiones delicadas que en su momento las daremos a conocer, pero que obviamente tienen el sello y protección
de los políticos mexiquenses en este caso. Es nuestro informe, muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que en el municipio de Centro Tabasco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa, junto con Autoridad Marina, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, junto con autoridades locales, detuvieron a Arturo Gómez Marín, alias El Vampiro, de 31 años de edad, señalado como tercero al mando de la estructura criminal del grupo delictivo La Barredora, que opera en Tabasco. El detenido está vinculado con actividades de extorsión y cobro de piso. A la hora de su captura se le aseguró un arma de fuego larga, abastecida con 20 cartuchos útiles. Recordar que las autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México buscan al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, luego de que se descubrió que era el líder de una célula del grupo criminal La Barredora, en la administración de Adán Augusto como gobernador de Tabasco, actual senador de la República por Morena. En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Marina detuvieron a Jesús Javier Valdés Vega, de 31 años de edad, a Jesús Abraham Cruz García, de 28, a Lamberto Ayón Urias, de 28, a Osvaldo Trinidad Carrera, de 18, y a un adolescente de 16 años, integrantes del Cártel del Pacífico, facción de los Mayos. Les aseguraron 6 armas largas, 2 cintas eslabonadas, 21 cargadores, 1021 cartuchos útiles, 8 chalecos balísticos, 16 placas balísticas, diversas dosis de droga y 2 vehículos. En esta acción se liberó a Javier, quien fue integrante de la facción Los Chapitos y se encontraba privado de su libertad. Además, de acuerdo con líneas de investigación, iba a ser privado de su vida por sus captores. Cabe mencionar que Javier Guerra Araujo, de 45 años, es padre de la víctima, Javier Antonio Guerra Peña, de 19 años de edad, y el 19 de julio del 2025 fue detenido en Culiacán, Sinaloa, junto con José Manuel Álvarez García, alias El Mono Canelo, uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y líder de la célula de los Chapitos. Sin embargo, fue puesto en libertad el 26 de julio del 2025 a raíz de que el juez de control determinó no vincularlo a proceso, ordenando su inmediata libertad. Un grupo de vecinos de la colonia El Sol, esto en el municipio de Nezahualcóyotl de Estado de México, irrumpió el evento en el que se anunció el arranque de las obras para reconstruir los puentes de Periférico Oriente, dañados por los sismos del 2017 y 2021. Los habitantes protestaron por falta de agua potable e inundaciones en la zona. Las muestras de inconformidad motivaron que el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo bajara de manera inmediata del presidio para dialogar con los inconformes y solicitarles que no irrumpieran el evento. La intempestiva irrupción se dio justo cuando el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, realizaba su comentario detallando la inversión para los trabajadores de esta construcción. Con pancartas en mano y una cubeta con agua sucia, los vecinos indicaron que no tienen el recurso natural en sus hogares y la poca que llega es turbia, y con esta nos tenemos que bañar, gritó una persona que levantaba una cartulina en sus manos. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Escuchemos.
¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, te saludo con gusto y te comento esta tarde que en la alcaldía Miguel Hidalgo un hombre fue ultimado de un tiro dentro de una funeraria. El pistolero fue detenido luego que policías hicieron la persecución con datos proporcionados por testigos. Si Dong Sang, alias Brother Wang, presunto proveedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación, escapó el pasado 11 de julio de la prisión domiciliaria que cumplía en un inmueble de esta Ciudad de México, donde era custodiado por agentes federales. Y lo que parecía solo un video sobre una pareja de policías en su patrulla de la Ciudad de México se ha convertido en todo un tema en redes sociales, mientras que la dependencia afirma que ambos elementos han sido identificados y llamados a declarar. En noticias del Estado de México, un niño de 4 años fue encontrado sin vida y en estado de descomposición luego que fue denunciado que lo maltrataba a su madre y que lo abandonó en el domicilio de La Paz, allá en esta entidad donde fue hallado. Y luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo cuyo un hombre que viajaba en una motocicleta falleció en la comunidad de San Lorenzo Cuauhtémoc, en Sinacantepec. En notas de la República, por lo menos 4 asaltos simultáneos a comercios se registraron la tarde de este martes en Villahermosa. La jornada delictiva incluyó la quema de una tienda de conveniencia y un automóvil. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche anuncia baja de 25 elementos de la corporación, en su mayoría destituidos por acoso sexual, uso de sustancias prohibidas y extorsión ciudadana. Y esta mañana fue ejecutado Cristian Nava, asesor en materia de seguridad del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, dentro de un restaurante de la avenida Reforma en la colonia Cuautlisco. En notas de Mundo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a 3 líderes de alto rango y a un socio prominente del Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más violentas de México, conocida anteriormente como los Zetas. Esta acción, coordinada con agencias federales de los Estados Unidos, busca debilitar financieramente al cártel, que ha sido designado como organización terrorista extranjera. Como siempre, te comento que esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. Además, me pueden seguir en mi cuenta de X como @Antonio de Marcel. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, pues también le doy a conocer que la oposición en la Comisión Permanente acusó este miércoles al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y al grupo parlamentario de Morena de impedir que se discutiera como primer punto de la agenda política el tema de la inseguridad y los presuntos vínculos del oficialismo con el crimen organizado. Ante la negativa de Noroña y Morena, el coordinador del PAN en la permanente, Ricardo Anaya, y el diputado Federico Dorin se aproximaron a tribuna donde se encontraba Noroña y encendieron altavoces como forma de protesta para exigir que se respetara el reglamento y se priorizara el debate sobre la violencia en el país. Momentos antes, Anaya presentó una moción de orden en la que exigió explicar el artículo 27 del reglamento, que establece que la agenda política debe tratarse antes que los dictámenes. Sin embargo, Noroña se negó a modificar el orden del día aprobado por la mesa directiva. Y también, mire, le doy a conocer que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, desestimó este miércoles el contenido y la autoría de la carta difundida por Andrés Manuel López Beltrán, en la que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se justifica por su viaje a Japón. El legislador de Morena dijo tener dudas sobre si el texto fue realmente redactado por López Beltrán y le lanzó una crítica contundente sobre su calidad. No sé si la escribió él. Francamente no parece su estilo, pero sí, él confirma que es suya, entonces opino, es malísima, afirmó de manera tajante Gerardo Fernández Noroña. En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, debe ser una oportunidad para profundizar en las deudas históricas, retos y el papel transformador de la universidad pública en la construcción de una sociedad más equitativa,
plural y consciente de su herencia cultural. En la capital del país existe una distinción clave entre pueblos indígenas de migración reciente y pueblos originarios, descendientes de quienes habitaban en el Valle de México antes de la conquista. Son estos últimos quienes han sostenido territorios fundamentales para el equilibrio ecológico de la metrópoli, como las humedades de Xochimilco y los bosques del sur poniente. Si no tuviéramos estos ecosistemas, la ciudad ya hubiera colapsado, señalan. Con el objetivo de construir entornos laborales libres de violencia y con respeto a los derechos humanos, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México, firmaron un memorándum de entendimiento que establece las bases para una colaboración estratégica en beneficio de personas trabajadoras del sector. Esta alianza permitirá desarrollar programas conjuntos de sensibilización, impulsar entornos donde prevalezca el respeto, promover el acceso a la justicia, la salud mental y fomentar la denuncia como herramienta para garantizar espacios de trabajo más seguros, incluyendo a los responsables. Mire, también le doy a conocer que para avanzar juntos, sociedad y gobierno, en la construcción de la paz, desde lo local, con justicia, participación comunitaria y diálogo, este miércoles se instalaron los consejos estatales y municipales de paz en el estado de Morelos. En el auditorio del Centro Cultural Teopozolco, en Cuernavaca, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez informó que a Morelos se suman los consejos instalados en Chihuahua, Sonora y Nayarit. El acto estuvo encabezado por la gobernadora de Morelos, Margarita González. Desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, acotó la secretaria de Gobernación, se tiene claro que la paz se logra con cercanía, con justicia y con instituciones que escuchan y actúan junto al pueblo. Por ello, la estrategia de seguridad nacional prioriza la atención a las causas que generan la violencia en algunas zonas del país. Precisó que lo anterior se hace con programas sociales, universales, trabajo en territorio, acciones de desarme, de atención a los más necesitados, con ferias de paz, con tianguis del bienestar y con la suma de esfuerzos de representantes de los 3 niveles de gobierno, así como de representantes de distintas instituciones. A 5 años de la reforma laboral en México, las cifras sobre la participación de las mujeres en el ámbito sindical como dirigentes son preocupantes, pues solo el 14% de las 3.347 sindicatos, es decir, 460 gremios, tienen como líder a una mujer. Así lo afirmó la diputada federal del Partido Verde, Celia Fonseca, tras indicar que según el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, hay 12.500 mujeres que ocupan una cartera en los sindicatos y de ellas 460 son secretarias generales de estos organismos que negocian los contratos colectivos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que a partir del 1 de agosto de este 2025, José Luis Rodríguez Díaz de León ha sido nombrado como subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con el propósito de reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana y la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional. Este nombramiento fortalece el eje de atención a las causas establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que prioriza el desarrollo de políticas públicas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo,
la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad. Bajo esta visión, la subsecretaría coordinará acciones transversales orientadas a construir condiciones de vida dignas que prevengan la violencia desde su origen. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos de escuchas, pues se reactiva la Leagues Cup hoy con los siguientes partidos. Hace unos momentos dio inicio el partido entre el Orlando City y el Necaxa, que empezó a jugarse a las 5 de la tarde. En unos momentos más, el Inter de Miami enfrenta a los Pumas, quien parece que todavía tiene algunas posibilidades de calificar. Este partido da inicio a las 5:30 de la tarde y a la misma hora el Atlanta United enfrenta al Atlas, ya sin posibilidades allá en Estados Unidos. Minnesota recibe el Atlético de San Luis, que tampoco tiene opciones, a las 6:30 de la tarde. El Real Salt Lake enfrenta al Querétaro, otro de los equipos que están fuera. El partido empieza a las 7:30. América Timbers, el América con un gran fracaso, pues enfrenta a este conjunto a las 7:30 de la noche. Y cierran la jornada el Seattle Sounders contra Tijuana, que tampoco tiene ya nada que hacer, a las 9:30 de la noche. En otra información, y pese al fracaso en la Leagues Cup, América está a un paso de concretar uno de los refuerzos estelares en la Liga MX para este Apertura 2025. Las negociaciones con el delantero francés Alain Saint-Maximin avanzan a buen ritmo y se espera que arribe a México hoy por la noche, donde la afición americanista ya trabaja para darle un cálido recibimiento. Lo único que separa a Saint-Maximin de ser el nuevo futbolista de las Águilas son las pruebas físicas y médicas de rigor, las cuales realizará en territorio mexicano una vez que instale su llegada a este país en el momento óptimo, ya que las Águilas tienen la necesidad de conseguir un refuerzo que juegue por la banda izquierda ante la posible salida de Brian Rodríguez, quien por cierto ya tiene una oferta muy seria sobre la mesa por parte del Al Rayyan de la Liga de Qatar, y todo parece encaminado a que hará sus maletas para culminar su etapa en el fútbol mexicano en las próximas horas. Por cierto, en el Cruz Azul ya no le alcanzó para convencer a Luka Jovic para reforzar su delantera y han optado por no buscar más fichajes en este mercado de verano. En lugar de ello, decidieron reincorporar a un elemento que es Toro Fernández, descartado por Nicolás Larcamón, el uruguayo Gabriel El Toro Fernández. Ante el rechazo del delantero serbio de 27 años por firmar con la máquina, la directiva tomó la decisión de cerrar filas y pensar en lo que resta del torneo. Jovic era el principal objetivo del cuadro cementero, pero finalmente decidió fichar con el AEK Atenas de Grecia, movimiento que abrió la puerta para el retorno del Toro. Y en el ciclismo, el pedalista mexicano Isaac del Toro se mantiene a 21 segundos del líder después de disputarse la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que arrancó en Cirihuelo de abajo y que culminó en Buniel con un total de 162 kilómetros. El ganador de esta prueba se definió en los últimos metros gracias a que tuvo un mejor sprint. El triunfo quedó en manos del italiano Matteo Maschetti, quien realizó un tiempo de 3 horas 37 minutos y 5 segundos, seguido de su compatriota Matteo Malesciulli, mientras que el tercer puesto fue para el colombiano Juan Sebastián Malano. La victoria de Maschetti se dio a conocer después de que se revisó el photo finish, ya que los tres pedalistas llegaron prácticamente al mismo tiempo. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, también le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezaron el arranque de la construcción del puente Alameda Oriente, una obra de movilidad metropolitana que unirá los territorios colindantes entre Nezahualcóyotl y la capital del país. Durante el evento, Clara Brugada destacó que esta infraestructura no solo conectará dos entidades, sino que representa un acto de justicia territorial. Este puente va a unir familias, esperanzas, proyectos, trabajo, va a romper con los muros invisibles que dividen a nuestros pueblos. Es un paso hacia una ciudad sin fronteras administrativas, donde se priorice a quienes más lo necesitan, dijo la jefa de gobierno. La mandataria capitalina informó que esta obra forma parte de un ambicioso plan que contempla la construcción de 20 puentes entre el Estado de México y la capital del país. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias, pero antes de irnos, déjenme mandar saludos a Edith
por su cumpleaños. Nos escucha allá en el Estado de México. Pues muchas felicidades a Edith por su cumpleaños, pero también mandar saludos a los amigos del Estado Mayor de la Guardia Nacional, así como también al maestro José Ramón Espinosa Gómez, director del Liceo Europeo, que diario nos escuchan allá en el Estado de México, en específico allá en Ecatepec, en la entidad mexiquense. Pero también mandar saludos a todos los amigos de la República Mexicana que nos escuchan a las 17 horas por el 1150 de AM. Amigas y amigos, recuerde que mañana jueves tenemos una cita a las 17 horas, precisamente por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.